a la luz del libro de Proverbios acerca de la oración. Y si le tengo que poner un título al tema, sería: no toda oración es oída por Dios. No toda oración es oída por Dios. Y quisiera que leyéramos primeramente Proverbios 15, versículo número 8, para leer los versículos, para que ustedes se den cuenta que Dios nos está diciendo eso. No toda oración es oída por Dios. Yo quisiera que dijera que sí, pero es Dios, hermanos, el que así lo ha decidido. Dice ahí el 8, 15, 8. Primeramente vamos a leer los 3 versículos que vamos a estar viendo y de ahí vamos a hacer una oración. Leemos primeramente Proverbios 15, 8. 15, 8. Por favor, lo leemos. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Vean eso, hermano. Y bueno, no me da ganas de comentar algo, pero vamos a leer el otro. También ahí mismo el capítulo 15, pero ahora el versículo 29. 15, 29. Ahí mismo. ¿Lo tienen? Amén. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ya vamos, hemos aprendido 2. Vamos por el tercero. Y hermano, dice ahí Proverbios 28, 9. Solamente en esos 3 versículos es mencionada la oración. 28, 9. Ve, hermano, lo que dice ahí: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermano, qué palabra. Tiene que ver repugnante. Vamos a dar mejor. Señor Dios, gracias te doy por tu palabra. Si bien es dura, Señor, pero es buena. Es medicina. Quizás a veces alguien ha dicho que la medicina más efectiva es la que amarga. Porque lo dulce, pues hasta las moscas, dice tu palabra, lo siguen. Pero lo amargo nadie lo quiere. Pero tu palabra, muchas veces, Señor, será así dura, pero qué buena es para el corazón que te ama, que te busca, y luego para que en ese momento, Señor, usted hable a través de su palabra, Señor. Que usted tome el control, Señor. Usted sabe que nosotros, Señor, podemos tener muchas fallas, pero usted es Dios y puede ayudarnos, Señor, a ordenar nuestros pensamientos, Señor. Hemos hecho nuestra parte humana estudiando, pero ahora, Señor, quiero presentar tu palabra, Señor, de la manera más efectiva. Sé que yo no soy el mejor, el más digno de hacerlo, pero usted ha querido que así sea. Usted me ha escogido y ayúdenme, Señor, a hacerlo pues, con amor, con efectividad, y que su nombre, Señor, sobre todo, pueda ser glorificado a través de una entrega de las vidas de cada uno de nosotros. Rendir, Señor, nuestra voluntad, humillarnos, Señor, delante de usted y reconocer que todo lo que usted dice es verdad y se va a cumplir. Todo, Señor, se lo pido y se lo ruego. En el nombre bendito del Señor Jesús, por medio de quien pido todo esto en su santo nombre. Amén. Vamos a regresar, hermano, nuevamente al capítulo 15 de Proverbios.
en el versículo número 8. Y volvemos a leer, hermano, por favor, ahí esa parte, el versículo. Solamente son los tres, quizás un versículo más agregado aquí, estaremos viendo, pero quiero que leamos, hermanos, el versículo 8 del capítulo 15. Dice, léalo: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Los impíos, hermanos, hacen sacrificios, y esos sacrificios pueden ser muy costosos, como también puede ser muchos. Por ejemplo, veo gente que dice: voy a hacer una capilla en mi casa, y ya están pagando al albañil para que haga aquella capilla. Ellos piensan que ahí va a estar Dios, pero la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso Dios, hermano, que es un impío, es todo aquel, hermano, que no tiene fe en Dios. Ese es un impío. Así lo llama Dios, y por eso usa esa palabra, y algunos lo traducen también como hijo del diablo. Todo aquel, hermano, que no tiene fe en Dios es un impío o hijo del diablo. También un impío es todo aquel que actúa de manera contraria a la voluntad de Dios. Es un impío aquel que está en contra de la voluntad de Dios y todavía hasta se burla. Recuerdo de algún jovencito que aquí estuvo allá afuera, mejor dicho, ni siquiera quiso entrar. Y yo le pregunté: ¿por qué no entraste? Dice: porque me da asco. Dice: este diablo, como está diciendo. Bueno, hoy estamos donde la maldad se ha multiplicado, donde la fe de muchos va a ser aparente, va a ser fingida. Por eso es necesario, hermano, que hoy, si hay algo que usted tenga que pedir a Dios: Señor, dame fe. Dame fe para que mi oración suba con agrado. Que sea de tu agrado cuando yo ore. Porque esa persona, un impío, no respeta a Dios. Se opone fuertemente a Dios. Hace todo lo posible para que todo salga mal en las cosas de Dios. Ellos viven apartados de Dios, en desobediencia y en pecado. Ese es un impío, una persona que vive apartada de Dios en desobediencia y pecado. Pero dice la Biblia: mas la oración de los rectos es su gozo, porque su oración va acompañada principalmente de un gran sacrificio. Y ese sacrificio no es un sacrificio cualquiera, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Hermano, resalta el sacrificio hecho por el Señor Jesús, y resalta en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan iban a la oración a las 3 de la tarde, y fue precisamente, hermanos, a las 3 de la tarde cuando nuestro Cristo, el bendito Salvador, murió y entró en el santuario celestial. Dice la Biblia: para presentarse no con sangre ajena de toros, de becerros, sino presentarse con su propia sangre. Y no muchas veces, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso a mí me impresiona de una manera grande, ¿no? Por eso el sacrificio cualquiera que haga el hombre, aunque gaste una fortuna, aunque mate miles de animales, aunque él mismo se flagele, es decir, se azote, se corte, o diga: no voy a comer, o no voy a dormir, dice Dios: yo no te lo tomo en cuenta, porque no lo estás haciendo con fe. Hermano, Dios no toma en cuenta aquello que hacemos
sin fe para Él. Él quiere, hermano, que lo que hagamos, lo hagamos con fe. Pide con fe, dice Dios. Confía en Dios y Él hará. También, hermano, porque va acompañado de fe y sinceridad. La oración de los rectos, no solamente hay un gran sacrificio que garantiza que la oración será contestada. Por eso nuestro bendito Cristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Por eso, hermano, es necesario que al orar, al final, y no lo olviden, hermano, al final siempre en el nombre de Cristo Jesús, porque así la oración será contestada. Hermano, nunca cometa el error que cuando ore diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como unos batallaron con eso. No, es solamente en el nombre de Cristo, porque es el que se sacrificó por nosotros. Él es el que dio su vida. También, hermano, recto es toda persona que siempre está siguiendo el bien. Esa es una persona recta. Es aquella que siempre está siguiendo el bien. Otros le dicen: vete para allá, o haz esto. Pero él dice: yo voy a seguir a mi Dios. Yo voy a seguir a mi Cristo. Yo voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. Y llegamos al siguiente, hermano, para ir avanzando. 15:29. El siguiente versículo, por favor. 15:29. Y lo leemos, hermano, por favor. Lo leemos, dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye. Hermano, qué bendición. Jehová, dice la Biblia, está lejos. Dice Dios, dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. Jehová está lejos. Pero hermano, qué diferencia es leer Salmo 45, 18, por favor vayan. Salmo 145, 18. Vea lo que dice ahí, hermano. Todo lo contrario a este versículo. Pero note de quién está lejos, de los impíos. Ya vimos que es una persona impía que no tiene fe, que está en contra de la voluntad de Dios, que se opone a todo lo que es de Dios. Dice Salmo 145, versículo 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Alguien que rápidamente vaya aquí al capítulo 15, versículo 29 de Proverbios, léalo y volvemos a comparar que dice la Biblia lo que dice. Alguien lea Proverbios 15, 29, dice rápidamente: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Vean la diferencia. Jehová está lejos de los impíos. Pero ¿qué diferencia leer? Cercano está Jehová a todos. Y esa palabra, hermano, ¿cómo anima? Todos los que le invocan, es decir, que solicitan su presencia, que viven en su presencia, que andan en su presencia. Dice: a todos los que le invocan de veras, es decir, en verdad, porque la palabra de veras viene de la palabra verdad. Que todos los que andan en la verdad. Por eso dice Dios: cercano está Jehová. Hermano, viene a mi mente. A veces hay personas que a lo mejor nunca han estado en un templo, pero llega un momento que cuando piden, lo piden desde lo profundo del corazón y con un corazón lleno de fe. Recuerdo, hermano, que estábamos ahí como a las 9 de la noche en la mora, y de repente se oyó un terrible chirriar de llantas, un enfrenón, y se oyó un grito. El grito solamente decía: Dios, ayúdame. Con esa desesperación. Creo que hasta ni se lo oyó y se espantó. Tendría como unos 3 años o 2 años. Al otro día fuimos a ver,
porque no se oyó nada. Yo esperaba que al momento pasa eso y quizás dentro de unos, ¿qué será? 20, media o la hora o 3 horas mínimo, digo mínimo porque eso tardan a veces, llegaron la ambulancia, pero no se oyó nada. Al otro día fuimos a ver, solamente se veía donde sí se vio un carro donde estaba la hierba doblada, maltratada, pero de las personas y de carro no se supo absolutamente nada. ¿Sabe qué yo creo? Que aquella voz que se oyó, Dios la oyó. Yo no sé si esa persona tendría algún conocimiento, algún familiar cristiano que estaría orando por él, no lo sé, pero de que se salvó, se salvó. Porque cercano está Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan, dice la Biblia, de veras. Es decir, en verdad, en verdad. Vamos ahí, hermanos, a volver al capítulo 15 de Proverbios, versículo 29. Dice la Biblia: Jehová está lejos de los impíos, porque continuamente le desafían, porque le invocan de labios y no de corazón. Hermano, cuando oremos, no oremos solamente de los labios para afuera. Dios quiere, hermano, que le oremos de corazón. Pero dice Dios, pero Él oye la oración de los justos. Dios favorece de manera especial a los que invocan y temen a Dios. Dios favorece de manera especial. Dios escucha y responde a quienes le adoran y sirven con santo temor. Dios escucha y responde a quienes le adoran y sirven con santo temor. No evité y no evito continuamente pensar en esa palabra, ¿no? Adorar. Si bien en Juan 4:24 dice Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Yo llego, hermano, al recuerdo de la Navidad, cuando aquellos hombres venidos de Oriente, que no se llamaban así como los llaman, ni eran 3, pero que ellos, dice la Biblia, que habían visto una estrella. Ellos eran astrónomos, estudiosos del cielo, de las estrellas, y ellos por fe salieron de Oriente buscando al rey de los judíos. Y ellos dijeron: venimos para adorarle. ¿Sabe? Con esto yo veo que adorar significa buscar a Dios sin haberlo visto. Adorar significa buscar a Dios sin haberle visto. Amar a Dios significa amarle con fe. También adorar a Dios, hermano, es servirle solamente a Él con amor, fe y constancia. Eso es, hermano, adorar a Dios. Adorar a Dios con fe, con amor, con constancia. Una cosa nos lleva a la otra. Ojalá, hermanos, también, hermano, encontramos, hermanos, que una persona que busca a Dios debe hacerlo con temor y amor. Debe hacerlo con temor y con amor. El temor impide que nuestro amor por Dios desaparezca. El temor impide que nuestro amor por Dios desaparezca. Por eso dice la Biblia que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El amor impide que el amor se convierta en miedo. El amor impide que el temor se convierta en miedo. Hermano, porque Dios no quiere que usted le tenga miedo. Dios quiere que usted tenga amor con fe. Esto es lo que Él quiere. Y vamos a
ir al último ya para terminar. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Lo leemos y ya lo encontraron. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. Hermanos, principalmente hoy hemos venido para oír a Dios, para oír su palabra. A eso principalmente venimos. Si la gente le preguntara: ¿a qué vas? Voy a oír la palabra de Dios. Y para mí la palabra de Dios es importante porque Dios nos habla por medio de su palabra, que es la ley. Dios nos habla por medio de su palabra. Hermano, créame que Dios no le va a hablar en cualquier lugar. Dios no le va a hablar estando en su casa. Dios no le va a hablar estando en cualquier otro lugar. Él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hermano, en todo el mundo, la casa de Dios es el único lugar donde Dios va a escuchar cuando hablemos, cuando oremos. Por eso, hermano, cuando Ezequías tuvo problemas, fue al profeta Isaías a la casa de Dios y expuso el problema delante de Dios y Dios lo ayudó. Así, hermanos, también nosotros, Dios, hermanos, nos va a hablar por medio de su palabra. El significado bíblico de ley, hermano, el significado bíblico de ley es el conjunto de mandamientos, reglas y principios. Esto es lo que significa ley: conjunto de mandamientos, reglas y principios que Dios da a su pueblo. Hermano, porque Dios las da a su pueblo para que su vida y relación con Dios sean buenas, para que su vida y relación con Dios sean buenas. Hermano, muchas depende cuando oímos la palabra de Dios para que nuestra relación y nuestra vida con Dios sea agradable delante de Él. En ella encontramos, hermano, la voluntad de Dios en la ley, en la palabra de Dios. En ella encontramos la santidad. En ella encontramos, hermanos, que la desobediencia a ella trae castigo. ¿Sabe qué es duro ahí donde leyeron en Deuteronomio? Se oye duro cuando dice la Biblia: maldita será tu canasta, maldito será el fruto de tu vientre. Dice: los cielos serán de bronce, es decir, la oración no pasará. Y la tierra en que quieras sembrar será de hierro. Habla de lo duro, de lo compacto que estará la tierra por falta de lluvia. A eso se refiere. Por eso, hermanos, es importante que hoy usted y yo, hermanos, tengamos una buena relación con Dios, de que no menospreciemos, hermano, el valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un valor único, porque en ella encontramos todo. También, hermano, la verdadera ley se centra en el amor a Dios y al prójimo. Esa fue, hermano, la ley que Cristo habló, la que enseñó, en la que vivió. La verdadera ley se centra en el amor a Dios y al prójimo. Es nuestra guía, hermano. La ley, la palabra de Dios, debe ser nuestra guía en la vida cristiana. Sabe, hermano, que cuando usted escucha, Dios le puede advertir de posibles males que van a venir en su vida. Alguien ha dicho que así como es como un mapa, el mapa del viajero, principalmente de un barco, que donde le dice: por aquí no pasen porque hay bancos de arena, porque hay rocas, y si choca el barco va a explotar o se va a destruir. Hermano, así también Dios en su palabra principalmente, hermano, Él quiere protegernos. Él quiere protegernos, quiere advertirnos antes, hermano, de que el mal suceda. La Biblia habla de un rey, que el profeta le decía: mira,
en tal lugar y en tal lugar no pases. Sabe, hermano, que hasta eso Dios puede tomar el control en su vida. Lugares a los cuales Dios le dice no vayas a ese lugar, no estés en ese lugar, porque hermano, Dios conoce el futuro y Dios sabe lo que mejor conviene. Por eso, hermano, es nuestra guía en la vida cristiana. También, hermano, es una revelación de la voluntad y el carácter de Dios, la ley. Por eso se habla de ley, hermano, porque eso no va a cambiar. Por eso Dios usa, hermano, la palabra ley refiriéndose a la palabra de Dios. Por eso Dios dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra nunca pasará. Siempre se cumplirá, porque en ella, hermano, encontramos la revelación de la voluntad y el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Dios espera, hermano, que dediquemos tiempo a oír su palabra y prestarle la debida atención. Dios espera eso. Dios espera eso, que dediquemos tiempo a oír su palabra, hermano, que en este momento nuestra mente no divague, nuestra mente no se vaya a otro lado, que, hermano, son pocos los minutos que estamos aquí oyendo la palabra de Dios. Entonces debemos, hermano, de prestarle toda nuestra atención, hermano, porque Dios le va a hablar. Dios, hermano, le va a advertir algún peligro, no lo sé, pero Dios, hermano, yo sé que siempre habla. Dios le va a hablar. No esperemos, hermano, que Dios, no esperemos que Dios nos escuche si nosotros, hermano, no queremos escuchar su palabra. No esperemos, hermano, que Dios nos escuche. Quiero terminar, hermano, llevándole a Isaías, y ahí termino. Isaías 50. Quiero que lo lean conmigo. Isaías 50, un versículo que en lo personal a mí me ha sido de gran bendición. Isaías 50, ya para terminar. Aquí hay una pregunta, hermano, que Dios hace. Una pregunta en Isaías 50. Dice ahí, hermano. Dice el versículo 2, hermano. Hermano, aquí Dios está haciendo una pregunta. Y ojalá, hermano, que usted que está aquí considere que Dios es el que está hablando. Y la pregunta ahí sería, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? No a los demás. ¿Qué me quieres decir a mí? Póngase de pie para leer, por favor, y terminaremos orando. Y aquí termino, por favor. 52, Isaías. Ahí está. Amén. Dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Hermano, las primeras preguntas, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Hermano, ojalá que hoy mínimo usted haya prestado atención a lo que Dios le quiso decir. Dice, cuando llamé, nadie respondió. Hermano, en este momento su palabra le ha llamado a algo, yo no lo sé, pero usted lo sabe. Y luego Dios hace otra pregunta, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Dando a entender, ¿crees que yo he perdido el poder? Es lo que está preguntando. Luego dice, no hay en mí poder para librar. ¿No crees que yo te puedo sacar adelante ante cualquier situación que tú te encuentres o que se te esté presentando? Dios quiere, hermano, que hoy le atendamos a Dios. Si nosotros oímos su palabra, tenemos la garantía que Él nos oirá. Vamos a ver. Señor Dios, te agradezco en esta hora por tu palabra. Ruego, Señor, para que cada hermano presente, Señor,
atendamos principalmente tu palabra, Señor. Danos fe, Señor. Danos amor para poder seguir en tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no fallarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener siempre hambre y sed por tu palabra, Señor. Que usted nos siga hablando y que usted nos ayude a permanecer en forma constante, Señor, en su camino y en su casa. Todo, Señor, se lo pido y se lo ruego. En el nombre que sobre todo nombre, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.